Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros en esta mañana y pueda fortalecernos y bendecir nuestras vidas. En realidad, por ahí uno lo dice, pero somos bendecidos. Ya en el momento que el Señor está en nuestra vida, que el Espíritu Santo mora en nosotros, somos bendecidos. Y la bendición dura para siempre. La bendición permanece no solamente en esta vida, sino que tenemos bendición o salvación o vida eterna. Durante hoy es como que estamos disfrutando de alguna manera, por así decirlo, esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos creen en la palabra del Señor que está en Romanos capítulo 3, versos 10 en adelante? ¿La conocen? No hay un justo, no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos descarriado. ¿Cuántos creen en esa palabra? Que es verdad, que es verídico. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? ¿Sí? ¿Algunos no creen en esa palabra que no es así? Miren, ¿por qué creemos en esa palabra que es verdad? Porque es palabra de Dios, pero en nuestra vida, ¿cómo podemos entender que esa palabra es verídica en nuestra vida? ¿Sabe por qué? Lo vemos a diario, por nuestras fuerzas, somos débiles. Nadie puede buscar a Dios. Ustedes saben que el ser humano, todos los aspectos del ser humano, todas las áreas del ser humano, por el mismo pecado fue afectado. Todas las áreas del ser humano fue afectado. Por eso, el apóstol Pablo también en el capítulo 7 de Romanos habla sobre eso. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Realmente estamos en una naturaleza pecaminosa que el pecado afectó todas las áreas, nuestra mente, voluntad, intelecto. Mire, y ni hablar si yo le dijera de buscar por nuestras propias acciones o por nuestras propias fuerzas la salvación, que es otra cosa. El Señor nos ha dado por medio del Espíritu Santo la regeneración, y que nos ha dado de alguna forma el poder para poder fortalecernos y de alguna forma rechazar el pecado. Y con todo eso, ¿cuántas veces podemos decir que nos cuesta? Nos cuesta de estar firmes en la presencia del Señor. Si bien por la gracia del Señor, el Señor nos mantiene firmes, pero digo, nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos de servir al Señor. Y nos cuesta. Por eso esa palabra se hace tan real en nuestras vidas, que dice, no hay un justo, no hay uno bueno, no hay uno que busca a Dios. Todos nos hemos desviado. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, ¿verdad? Y que el Señor nos fortalezca cada día y que podamos buscar su rostro, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice. Buscar a Dios. Este es el tiempo de que busquemos a Dios. Este es el tiempo de que estemos en la presencia del Señor. Este es el tiempo de que todo, en el tiempo que estamos en la tierra, que sea un tiempo donde podamos buscar a Dios con alegría. Que saltemos a Dios con el gozo de la salvación. Que el Señor nos ha dado la salvación y que podamos gozarnos. Y a pesar de que nuestra naturaleza nos quiera dominar o nos quiera sacar de la presencia del Señor, pero que pidámosle al Señor que Él nos fortalezca y podamos estar en la presencia del Señor. Mateo capítulo 7. Versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice así la palabra del Señor.
los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Oramos. Señor, te damos gracias una vez más por estar en tu presencia en esta mañana. Gracias realmente porque sé que estás presente, Dios mío, y que hoy podemos escuchar tu palabra. Gracias por este privilegio de poder, Señor, edificarnos en tu palabra y poder estar todos juntos, unidos, alabando y exaltándote. Gracias te damos por este tiempo tan precioso donde realmente necesitamos cada día ser fortalecidos, ser alimentados, ser, Señor, nutridos, Dios mío. Y hoy es el tiempo donde podemos hacerlo, Padre. Cada día podemos estar en tu presencia, que podamos estar en tu presencia, Dios mío. Y que hoy, Señor, por el poder de tu Evangelio, por el poder de tu palabra, Dios mío, que sigas obrando en el corazón de cada uno de los que estamos hoy en esta mañana, Señor. Y aquellos, Señor, que escuchan la palabra, tu palabra, Señor, puedan ser, Señor, edificados, puedan ser confrontados, podamos ser exhortados, confrontados, Señor, que podamos ser edificados. Dios mío, es tu palabra la que Señor, nos guía. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, como bien ya saben, estamos terminando con el Sermón del Monte. Estos son la conclusión. El Señor concluye acá en los dos cimientos hace un análisis sobre el fundamento que nosotros estamos levantando en nuestra vida cristiana. Ese es el análisis que viene concluyendo el Señor. Hace un análisis. Y habla sobre las dos casas que son edificadas. Son dos personas que aparentemente tienen una vida cristiana, ¿verdad? Y uno edifica sobre una roca y el otro, sobre una base firme, sobre una roca, y el otro edifica sobre un lugar que es movedizo, que no es firme, que no es seguro, digamos. Así sería. Pero vamos a ver cuáles serían las diferencias que hay y las similitudes que hay sobre estos dos hombres comparados, que el Señor hace la metáfora esta. Pero usted sabe que venimos hablando sobre el Sermón del Monte y empezamos con las bienaventuranzas. Y cada bienaventuranza tiene ciertas cualidades o características que se espera de usted y de mí que debiéramos tener a la hora de actuar, accionar, a la hora de poder que alguien quiera ver el fruto en nosotros. Y esas son las características que un creyente un ciudadano del reino de los cielos tiene que tener, o se espera que tenga, ¿verdad? Pero al cerrar el Señor en esta palabra de los dos cimientos, el Señor antes de eso nos hace tres advertencias. En primer lugar, habla sobre la puerta estrecha que te lleva a la vida eterna. Esa sería una advertencia. En segundo lugar, dice el Señor que no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Presta atención. Y en tercer lugar, está hablando que mucha gente vive su vida cristiana y parece lucir tan normal que al final, cuando llega el día de la prueba, ese es el tercer lugar, se encuentra que todo lo que construyó se va a desmoronar. Esa es una sorpresa
que va a pasar. Por eso el Señor les dice, concluye con esto. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar en esta metáfora con un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Y cuando hablamos de un edificio, lo que por ahí entendemos un poco de lo que es construcción, no entiendo mucho, pero entiendo un poco. Usted cuando quiere una casa segura y firme, usted se asegura que esa casa va a estar firme, ¿verdad? O usted va y construye, tira 3 hierros y así sobre la arena. No, usted estudia la tierra, tiene que estudiar la tierra. Y para estudiar la tierra, tiene que ver un lugar donde esté firme. Si usted va a un lugar que hay médanos y planta ahí su casa, ¿qué va a pasar cuando venga la marea? En este caso, la marea en este lugar. La marea misma te va a mover, te va a barrer todo lo que vos hiciste. O sea, si bien la construcción puede estar, pero esa base va a ser débil, el cimiento, el fundamento que tiene va a ser débil. Por eso tenés que procurar y tenemos que procurar a la hora de edificar que un lugar tiene que ser firme. ¿Y cómo nosotros vamos a saber un lugar que esté firme? En primer lugar, cavando. Usted hace una excavación y llega a ese lugar, a cierto lugar que esté firme para que usted pueda empezar a construir. Tiene que haber cierta firmeza. Y usted de ahí en adelante puede empezar a edificar. Jesús, cuando dio las enseñanzas, en primer lugar, se las transmitió a los apóstoles. Y los apóstoles iban a ser los que de alguna manera iban a transmitírselo a la iglesia. Ese sería, digamos, el orden que hay para poder entender sobre el fundamento. Se dice que nosotros debemos edificar sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y qué fundamento tenían los apóstoles? Bueno, en primer lugar, el fundamento de los apóstoles es el fundamento de Cristo. Cristo es el fundamento. Cristo es la roca. Cuando entendemos eso, que Cristo es la roca, el lugar donde los apóstoles pusieron la base, que son las doctrinas fundamentales de la iglesia, que son las doctrinas fundamentales donde nosotros comenzamos a edificar en base a esa doctrina. Si bien usted se fija en la palabra esta, nunca habló de que si tenés un problemita, si estás bien sobre la arena, sobre la roca firme y tenés un problema, lo vas a poder superar. No está hablando de eso, hermano. Está hablando de las enseñanzas. Si usted viene prestando atención, cómo concluye el Señor y las advertencias que hace a la iglesia, está hablando sobre la puerta estrecha. Sobre quién, ¿se acuerdan ustedes que tocamos el tema? Sobre quién era la puerta, quién es la puerta, quién es el camino donde nos lleva a la vida eterna. La puerta estrecha y el camino es Jesucristo. La doctrina de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo. La palabra de Dios es la que te afirma y la que te lleva a la vida eterna, en primer lugar. En segundo lugar es, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces tenemos una percepción muy débil en cuanto a quién es el Señor. A veces llamamos Señor y tenemos de alguna forma tenemos o afirmamos o hacemos algunas afirmaciones, alguna serie de afirmaciones doctrinales en la cual, por ejemplo, soy salvo ¿por qué? Por gracia. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Bueno, sé esas afirmaciones y las afirmo. El día de la resurrección, bueno, Cristo me da vida eterna. El Señor me da vida eterna. Por los méritos de Cristo, yo puedo decirle que tengo vida eterna. Bueno, esas son afirmaciones que muchas veces
nos pueden llegar a descolocar. ¿Por qué? Porque si bien son afirmaciones que nosotros debemos tener, pero hay mucha gente que afirma eso. Pero ¿sabe cómo usted va a conocer si realmente esas afirmaciones que esa persona afirma tener las doctrinas fundamentales? ¿Cómo lo puede saber usted si realmente esas afirmaciones son verídicas en él? ¿Por qué? Solamente basta con que yo le diga, bueno, sí, yo soy salvo, tengo la salvación segura porque Cristo murió por mí. La salvación es por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo, es por gracia. ¿Cómo puedo saber? Por las obras. Por las obras, por la persona que realmente da frutos y evidencia de que esas afirmaciones son verídicas. Son verídicas. Bueno, Cristo cierra su mensaje con una metáfora, con dos vidas cristianas, dos conducciones. Ambos tenían algo en común y algo diferente. Lo diferente que podemos ver es que construyen en un lugar distinto. Los dos hombres escucharon la misma palabra de Jesús. Dice, cualquiera que escucha estas palabras y las hace, dice, lo compararé con un hombre prudente, pero dice, cualquiera que oye, ¿no? Que escucha o oye estas palabras, dice, cualquiera que oye estas palabras, pero no las hace. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos hombres, en la metáfora, escucharon la palabra del Señor y escucharon las advertencias del Señor en el Sermón del Monte. Escucharon. Pero hay una diferencia, que uno construye en un lugar seguro y el otro construye en un lugar inseguro. Esas son las diferencias. Muchas conocemos esas afirmaciones. Pero ¿qué pasa? Realmente, la pregunta que yo le voy a hacer ahora, somos, ahora, en base a lo que yo le dije de que muchas veces tenemos esa afirmación. Si yo le pregunto a usted qué afirmaciones tiene en cuanto a la seguridad de la salvación, y usted me va a decir, bueno, sí, la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo me va a resucitar en el día postrero, el Señor me da vida eterna. Usted lo puede decir, pero yo puedo creer eso realmente, que esas afirmaciones en usted lo van a hacer salvo. Dice, por sus frutos los vas a conocer, por las obras, por las evidencias vas a conocer. ¿No? Muchas veces creemos y entramos en un error de que solamente son las afirmaciones. Y si yo le hago una pregunta ahora, ¿somos realmente una iglesia que creemos en la Biblia? ¿O somos una iglesia que vivimos la Biblia? Son dos cosas diferentes. Los demonios creen. Santiago 2:19 dice, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que Dios es uno. ¿Usted cree que Dios es uno? Creemos que Dios es uno. Y yo le puedo afirmar, soy creyente, soy un verdadero creyente, el Señor me salvó. Pero si yo no doy evidencia, usted me va a decir, eso es mentira. ¿Recuerdan ustedes lo que hablamos sobre Juan? Es fuerte, pero es una realidad. Por eso el Señor hoy nos enseña, ya terminando, ya dando finalización al Sermón del Monte, nos enseña dónde estamos edificando. Estamos edificando una vida cristiana sobre un fundamento seguro, o estamos edificando nuestra vida cristiana aparente, una apariencia, en un lugar que aparentemente las dos casas están edificadas. Acá nos dice que una casa está edificada. Pero el problema es que el día de la prueba se va a saber realmente cuál es la verdadera casa, o sea, el verdadero fundamento. El verdadero fundamento. No es solo creer en las doctrinas correctas solamente. Vamos a Lucas capítulo 6. ¿Qué es lo que dice? Y ahí Lucas nos va a dar un poco más de información
sobre lo que estamos hablando. Lucas capítulo 6, verso 48. Y acá vamos a ver algo muy importante de lo que yo vengo hablando, lo que dice Lucas. Dice en el verso 48, voy a leer del 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, dice, y las hace, no solamente es oír, sino hacerlas, ponerlas en práctica, ponerlas por obra, eso también, eso da evidencia. Os indicaré a quién es semejante, o a quién se parece, o a quién es similar, digamos. Dice, semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Fíjense lo importante y el detalle que hay. Dice lo que no dice Mateo, ¿no? Mateo es como que abrevia muchas cosas, ¿no? Pero acá Lucas es como que le da un énfasis un poquito más, como que dice cavó y ahondó hasta llegar a un lugar firme, un lugar donde podía recién ahí edificar sobre algo firme y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación o cualquier circunstancia que un constructor pueda pasar o esa casa pueda sufrir, yo le puedo asegurar que si está bien fundada esa casa, puede venir cualquier cosa que ella va a estar firme. Va a permanecer firme. Va a permanecer firme. Esto me da la pauta de que estos dos hombres construyeron la casa. Aparentemente no pasaba nada. ¿Cuándo se entera que estas casas una va a permanecer firme y la otra no? Cuando viene la prueba. Cuando viene el día de la prueba. ¿Cuándo es el día de la prueba? Cuando realmente nosotros vemos en nuestras vidas qué base tenemos, qué fundamento tenemos doctrinalmente. El Señor está hablando de la doctrina acá, no está hablando de un problemita, no está hablando de alguna situación que vivamos emocional, no está hablando de eso. Está hablando de realmente si vos le crees a Dios, si realmente vivimos la Biblia, como dice, si somos una iglesia que creemos en la Biblia o somos una iglesia que vivimos la Biblia. Son dos cosas diferentes. Y ahí vamos a entender que todas las enseñanzas de Cristo que absorbemos y que nos alimentamos, eso es lo que nos va a mantener firmes en el día de la prueba. Es lo único que nos va a sostener en el día de la circunstancia difícil, porque vamos a creerle fielmente a Cristo el fundamento que Cristo nos ha dejado por medio de Él y por medio de los apóstoles. Nada nos va a mover, nada nos tendría que mover lo que creemos. No solamente creer, sino tener una actitud de obediencia, tener una actitud de poder ser responsable en cuanto a la palabra de Dios. Ese es un verdadero creyente. Ese es el verdadero creyente que fundó su casa sobre la roca y es inamovible, porque la roca es Cristo. Nadie te puede mover cuando vos estás firme en Cristo. Hay una palabra que dice, mire, que está firme, que no caiga. ¿Por qué? Porque está hablando muchas veces de otra situación. Que muchas veces en el pueblo de Dios creemos que nosotros muchas veces estamos firmes y nuestro hermano parece que estuviera débil, pero dice, ojo con eso. No tiene nada que ver, ¿no?, con lo que estoy hablando. Por eso digo, hay una palabra que dice así, mire que está firme, que no caiga, pero no está hablando de eso. Está hablando de que muchas veces nos creemos más que el hermano y no es así. Pero yo estoy hablando acá de las bases doctrinales. ¿Qué base tenés?
¿Qué base estamos aprendiendo? Bueno, el Sermón del Monte tiene cualidades y características que el creyente debe tener para estar firme en el día de la prueba, para creer realmente lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Viene un zarandeo, doctrinalmente viene un zarandeo, y vos te vas a mantener firme, porque estás aprendiendo realmente las bases y el fundamento que Cristo te dejó. No te va a mover nada, hermano. El problema es cuando tenemos esa base dudosa, digamos, ¿no? Dudosa. Partiendo de la base que Jesucristo es el fundamento de la iglesia. La base única y verdadera de nuestra salvación. Nos tomamos de esa palabra, nos tomamos de esa verdad absoluta. Señor es la única base y única verdadera fundamento de nuestra salvación. En Proverbios capítulo 10, verso 25 dice: cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío. Cuando pasa la prueba fuerte, el impío como está, no está firme, no está sobre la roca, ¿qué pasa? Desaparece. Pero el justo tiene cimiento eterno, porque la justicia que nosotros tenemos no es cualquier justicia, hermano. No es justicia humana, es justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo. Él es nuestra justicia. Por eso estamos seguros. En primera de Corintios dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Si usted ve que alguien quiere poner otro fundamento del cual usted está aprendiendo la palabra de Dios, esa es el día de la prueba. Y tenga cuidado, porque si usted está firme en este fundamento en el cual es Jesucristo, nadie lo va a mover. El problema es que si usted está edificando sobre otro fundamento, ese es el problema. El día de la prueba, ¿sabe cuál es? El día del juicio final. Ahí se va a saber realmente cómo está su casa y cómo está mi casa, en dónde está, en qué fundamento está. ¿Estuve edificando realmente bien? Ahora vamos a ver un poco. Jesucristo es el único cimiento. Las metáforas de Pablo, como los materiales perecederos, ese está en 1 de Corintios. Vamos a 1 de Corintios, así lo tocamos. Capítulo 3. Acá, capítulo 3. Voy a leer del 10 en adelante. ¿Tenemos? Amén. ¿Sí? Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice Pablo, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, mire bien cómo edifica, hermano. Cómo estamos edificando la vida cristiana. ¿Realmente estás edificando en este fundamento que es Jesucristo? Y dice, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. El fuego prueba todo, hasta el oro prueba. Cuando usted pone todo el oro, digamos, en el fuego, ¿qué hace? Todo se comienza a derretir, ¿verdad? Y después tiene otros materiales que usted, qué sé yo, por decirle, pone 1 kilo de fuego, 1 kilo de oro, aparentemente en el fuego, ¿cuánto le va a salir? Porque tiene otros materiales.
Le va a salir menos porque es probado el fuego. Y sale fuego limpio, digamos, mucho menos, porque tiene otros materiales. Bueno, lo mismo pasa con la vida del cristiano. La vida cristiana es probada, hermano. En realidad, lo que usted tenga y lo que haya sobreedificado, sea material, sea supuestamente, no superficialmente, algo material, en su vida va a ser probado. Y eso no va a permanecer, hermano. Todo lo que no sea de Dios, todo lo que no sea doctrinas fundamentales, sólidas, que sean fundamentadas en Cristo, eso va a ser probado. Y así también la sólida también va a ser probada. ¿Cuál es, y piensa usted que va a permanecer? La doctrina sólida, hermano. Todo lo demás es efímero, es probado y no permanece. La permanencia de un creyente se basa por medio de conocer la palabra de Dios. De conocer la palabra de Dios. Miren, dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Las metáforas de Pablo como los materiales perecederos, como madera, heno o paja, se podrían interpretar tanto como una enseñanza poco o nada sólida. Cuando usted edifica lo que el apóstol Pablo habla de la metáfora acá, de madera, es poco sólida. ¿El fuego qué la hace la madera? La consume. La consume. En cambio, si usted edifica sobre ladrillos, sobre algo firme, eso va a ser probado y va a permanecer. Bueno, esto lo mismo pasa, está hablando de una metáfora, lo mismo pasa en las doctrinas de Cristo, en la palabra de Dios. Dice, como una enseñanza poco sólida o convertidos superficiales y efímeros. ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador? La parábola del sembrador habla de cierta semilla que cayó en el camino, otra que cayó en pedregales, otra en los espinos y abrojos, y otra cayó sobre buena tierra. Pero quiero hablarles de la segunda semilla que habla, que cayó sobre pedregales. Esa semilla que cayó sobre esa piedra no tocó la tierra. Y por lo tanto, cuando echó raíces esa semilla, ¿qué pasó? Vino el sol y la quemó. La quemó porque las raíces que tenía no estaban arraigadas en la tierra. Bueno, esto es lo mismo, hermano. Cuando una persona se convierte, por eso la Biblia dice cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó sobre su casa, sobre la roca. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona echa buenas doctrinas, echa las raíces de la palabra de Dios, esa persona va a venir el sol, el día que tenga que ser probado, o el día de la prueba, y esa persona, como va a echar raíces y va a estar bien afirmados, no va a pasar nada. Es más, hasta el sol le daría la fuerza que necesita para poder afirmarse más. Pero, si pasa como la parábola del sembrador, de esta semilla que echó raíces, pero como no estaban en la tierra, ¿qué va a pasar? Viene el sol y la quema. Esos son los creyentes que muchas veces vemos a personas que crecen de golpe, son creyentes de golpe, pero a la primera prueba, o a la primera circunstancia, no se vieron más, porque no tienen una base sólida. Ahora yo te pregunto, ¿estamos edificando nuestra vida cristiana, nuestra familia cristiana, nuestro matrimonio cristiano, a nuestros hijos cristianos, sobre la base sólida, sobre el fundamento, que no hay otro fundamento que es el de Jesucristo? Y usted me puede decir, no, bueno, pero mucha gente profesa eso. Por sus frutos los vas a conocer.
Por tu fruto yo te voy a conocer. Por mi fruto vos me vas a conocer. Si realmente lo que yo digo es así. Es por el fruto. Yo puedo hablar muy bien. Usted puede hablar muy bien. Dice, yo creo en Jesucristo. Creo que Dios me salvó. Que es por fe, por gracia. Es por la obra de Cristo. Por los méritos de Cristo. Pero los demonios también lo creen. Pero son demonios. Y tiemblan. ¿Vieron qué importante que es entender que no es solamente profesar ciertas reglas o ciertas enseñanzas que nosotros muchas veces tenemos? Es vivirlo. Es vivirlo. Y el Señor nos llama, en esto que concluye, a esa reflexión. ¿Estamos o no estamos? ¿Somos responsables? ¿Estamos permaneciendo? Eso se ve en el día de la prueba, hermano. En el día de la prueba se ve cómo si realmente estamos edificando bien. Y bueno, si usted está edificando sobre lo que dice, no sobre la madera, el día de la prueba, eso va a mostrárselo, a demostrárselo. Pero bueno, el Señor es bueno y el Señor es misericordioso y siempre nos muestra y nos da la oportunidad o la posibilidad también de comenzar de nuevo. Si realmente estabas edificando sobre madera, sobre paja, sobre cosas que son perecederas, sobre esta vida, si le estás dando más peso a las enseñanzas o el adoctrinamiento de este mundo, de este sistema, sistema de valores, si le estás dando más oportunidad y estás edificando sobre eso, muchas veces usted sabe que el ser humano es especialista en el autoengaño. Nos autoengañamos nosotros mismos. Creemos que somos cristianos. Creemos que vivimos una vida cristiana. Creemos que somos luz. Y cuando llegado el momento, vemos que no es así. Vemos que, ¿qué pasó? Fallé en esto. Y ahí no es como que el Señor nos va mostrando. Yo creo que esta palabra es para reflexionar y vernos a nosotros mismos cómo estamos edificando. Me muestra a mí, ¿verdad? Me muestra a mí cómo estoy edificando sobre qué es lo que estoy edificando sobre mí y sobre mi familia también, sobre mis hijos. Así que les animo a que podamos meditar en esta palabra. Es una palabra donde creo que asienta base. ¿No? Así sería, asienta base. Aquel que construye, el que es consciente, va a construir en algo firme. Yo cuando comencé a construir mi casa, una parte de la última que le hice una zapata, hermano, creo que no me acuerdo, de 1 metro por 60 centímetros. Una zapata que la aseguré bien, Asegure su vida, hermano, en Cristo. Asegure lo que usted está edificando. Mire bien lo que edifica. No edifique por edificar y, yo la verdad que no tengo ni ganas. No, prefiero vivir la vida normal, nomás como una vida cristiana. Pero acuérdese lo que yo les digo, el día de la prueba usted va a ser probado y yo también voy a ser probado. Vamos a ser probados. ¿Y cómo vamos a salir de eso? Asegúrese, cualquiera que oye estas palabras, dice Jesucristo, todo el sermón del monte, eso es lo que está diciendo, todo el sermón del monte, cualquiera que oye estas palabras, dice, y las hace, no solamente oír, sino hacerlas. El otro hombre que edificó sobre la arena también escuchó las palabras, oyó las palabras de Cristo, pero no las hizo. Vago. Es una persona que no le interesa edificar sobre un lugar firme, hermano. Usted está meditando la palabra de Dios, se afirma la palabra de Dios, le saca provecho a la palabra de Dios. Tenemos doctrinas que nos enseñan a poder estar firmes ante cualquier adversidad, hermano. Esto es inamovible, no nos va a mover nada.
Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Es inspirada por el Espíritu Santo. O sea, lo que Cristo dijo acá es lo que nosotros tenemos que hacer. Escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Te dejo el último. Bueno, cuando un creyente que está una persona recién convertida, que aparentemente está caminando en los fundamentos bíblicos y de repente se encuentra con una prueba, es que son atraídos por tal enseñanza por un tiempo nomás. Por un tiempo. Hermanos, yo les animo a que permanezcan firmes, a que las enseñanzas de la palabra los mantenga firmes. Afírmese en la roca, afírmese en las doctrinas, en la palabra de Cristo, afírmese, hermano, afírmese. Pero el fundamento seguro, hermanos, es una base de enseñanza, doctrina de la palabra de Dios que es bien interpretada. No solamente leerla, sino interpretarla. Como en el contexto donde el Señor nos marca, nos indica que realmente es. Y puesta en práctica. A eso se le llama permanencia sólida, firme y fuerte, hermano. ¿Usted quiere tener una casa sobre la roca? Sólida, firme y fuerte. Edifique sobre Cristo. Pero edifique. Vamos a Hebreos, capítulo 6. A ver, si yo le digo, bueno, usted me puede decir, pastor, pero sí, ¿cómo edificamos sobre eso? ¿Cuál es la edificación que tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, hay fundamentos que nosotros ya debemos tener. Ya, por lógica, digamos, tenemos que entender lo que yo les venía hablando recién, de que, sí, también la fe en Jesucristo es por gracia, no es por obra. Bueno, justamente Hebreos, capítulo 6, nos habla acerca de eso. Lo tenemos, pero quiero leerle yo. Quiero parafrasear, digamos, Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15, el Señor, cuando comenzó su ministerio, dice, arrepentíos y creer en Jesucristo. O sea, el arrepentimiento y la fe son los primeros rudimentos, digamos, la primera base, el primer fundamento que nosotros tenemos que tener. De ahí edificar sobre el arrepentimiento y sobre la fe. ¿El arrepentimiento qué? Es de obras muertas. Nuestras obras son como, nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante del Señor. O sea, la justicia nuestra no sirve para la salvación. Y por lo tanto, el arrepentimiento de obras muertas, en todo lo que nosotros podemos ser humanamente, no llegamos al estándar de moral de Dios. Y por lo tanto necesitamos la justicia de Cristo. Nos arrepentimos y creemos. O sea, el arrepentimiento viene cuando nosotros venimos escuchando las características que un creyente debe tener en el Sermón del Monte sobre las bienaventuranzas, bienaventurados de los pobres, los pacificadores, los que lloran, y sucesivamente todas las bienaventuranzas. Cuando nosotros tenemos esa característica, debemos entender y reconocer que no podemos, que Cristo lo hizo todo por nosotros, pero nosotros debemos arrepentirnos. ¿Cómo es un arrepentimiento? Después va continuo. Una santificación progresiva. Después viene la fe de creer que Jesucristo lo hizo todo. Jesucristo es el Evangelio, hermano. Jesucristo es el fundamento del Evangelio. Jesucristo es
el fundamento del Evangelio, es lo que nosotros debemos creer. Y de ahí edificar. Vamos a Hebreos capítulo 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Jesucristo. Ya está. O sea, no podemos echar siempre esos fundamentos, ya deberíamos entenderlo eso. Y de ahí solidificar. Imagínense que estemos hablando siempre de eso. Nunca vamos a seguir a nutrirnos con la palabra del Señor. Hay muchos consejos en la palabra del Señor. Ya deberíamos estar completo, lleno de eso, de entenderlo realmente. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque habla después, de otra cosa. Si bien viene lo mismo, pero no quiero seguir. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay solo los primeros fundamentos que nosotros nos asentamos. Y después de ahí comenzamos a edificar con la palabra de Dios. Así que les animo a que permanezcamos, que la permanencia esté en nosotros por medio de la gracia del Señor, y que esta palabra sea una palabra que nos haga eco en nuestra vida. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar con un hombre prudente. Dice que cavó y ahondó. ¿Para qué? Para poner el fundamento. El fundamento es Cristo. El fundamento y Cristo es el Evangelio. Cristo es el fundamento, es el Evangelio. Y de ahí usted comienza a edificar. Estás edificando sobre la roca, estás edificando tu vida cristiana realmente como Dios te manda hacerlo. El día de la prueba va a ser ese día donde vamos a saber que el Señor te bendiga. Que el Señor, la gracia del Señor pueda enseñarnos aún cada día más, darnos cada día más sabiduría para poder comprender las palabras, las hermosas palabras. A veces uno lo tiene como advertencia, pero es bueno, hermano. ¿Por qué? Porque esas advertencias como que te afirman. Sino que es como que nosotros podemos vivir en una liviandad o en un cierto libertinaje. Pero cuando bajamos a la palabra de Dios es como que nos baja, nos asienta, ¿verdad? Nos asienta y dice, pará. ¿Cómo está mi vida? Estamos en la fe. Estamos todavía en la iglesia. Somos creyentes todavía, ¿no? Y es como que nos afirma. Y eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra, para afirmarnos cada día más. Que el Señor te bendiga y la gracia de Él te llene cada día más a vos, a tu familia y todo lo que el Señor te use para su gloria.